En la actualidad, la geología y muchas ciencias nos han confirmado, ¿no? Hoy día ya se sabe que el poblamiento americano se dio durante la era cenozoica. Y la era cenozoica está integrada, vamos a ponerlo acá, era cenozoica. Recuerda que la Tierra pasó por muchas eras, ¿no? Recuerda que hay una era donde la Tierra estuvo habitada por dinosaurios, básicamente. Esa era es la llamada Mesozoica, ¿no? Recuerda que durante el Mesozoico, la Tierra estuvo habitada por los grandes reptiles. ¿Y quiénes son los grandes reptiles? Bueno, lo que nosotros llamamos dinosaurios, ¿ya? Eso tienes que recordar, Leila, que durante un tiempo la Tierra estuvo habitada por grandes reptiles, básicamente dinosaurios. Bueno, entonces en la era cenozoica, una característica importante es que acá destacan los mamíferos, ¿no? Recuerda que nosotros somos mamíferos. Y una característica también va a destacar en esta era son los periodos, ¿ya? En la era cenozoica hay un periodo conocido como el terciario. Y hay otro periodo conocido como el cuaternario. Ambos son periodos que se encuentran dentro de la era cenozoica, ¿ya? Ambos estos periodos los vamos a encontrar dentro de la era cenozoica, justamente. Entonces, en la era cenozoica tenemos al periodo terciario y al periodo cuaternario. Lo que hoy día se sabe, ya por el desarrollo científico, es que el ser humano, el hombre como tal, el hombre, aparece durante el cuaternario. Eso es lo que hoy día se sabe. Por eso es que en una futura pregunta o en una posible pregunta sobre en qué era se da el desarrollo del ser humano, nosotros tenemos que colocar que ese desarrollo se puede dar durante el antropozoico. Que es el otro nombre que se le da a cuaternario, ¿ya? Entonces recuerda, la era cenozoica se divide en dos periodos, periodo terciario, periodo cuaternario. Antiguamente, hace muchos años, a la era cenozoica también se le llamaba terciario, pero hoy día se sabe que en realidad estos periodos formaban parte de esta era. Y se sabe también que el ser humano aparece en el cuaternario. Eso hoy día la ciencia lo ha comprobado, que el ser humano aparece en el cuaternario, ¿no? Y cuaternario es lo mismo decir antropozoico, ¿no? Recuerda que antropos, ¿ya? Antropos viene de humano, mi estimada Leila. Entonces, con esa introducción, nosotros podemos analizar lo siguiente. Vamos a ir por acá, ¿ya? A ver, vamos a colocar. Entonces, recuerda lo siguiente. A ver, a ver. Ya. Recuerda lo siguiente. Profesor, nosotros cuando hablamos del poblamiento americano, tenemos que hablar de la era cenozoica. Profesor, pero yo alguna vez escuché que el hombre pudo vivir con los dinosaurios. Eso es mentira. El hombre es un mamífero. No hubiese podido desarrollarse si hubiese convivido con los grandes dinosaurios, ¿no? Ellos, por el olor, nos hubiesen convertido nosotros en su presa. Entonces, el desarrollo humano era imposible, ¿ya? Tuvieron que extinguirse estos animales para que pudieran desarrollarse los mamíferos. No es que no existan, sino que su desarrollo era bastante incipiente, ¿ya? Entonces, está confirmado que durante la era cenozoica se produce un boom del humano, específicamente en el cuaternario. Ahora, esta era cenozoica, que abarca el periodo terciario y cuaternario, a su vez durante el cuaternario hay una época, ¿no? Bueno, en realidad hay dos grandes épocas, pero hay una época que nos interesa. Esa época es el Pleistoceno. Y de Pleistoceno se ha dicho mucho, pero nosotros podemos seguir mencionando algo más. ¿Qué cosa es el Pleistoceno, profesor Luis? El Pleistoceno, ¿ya? Es una época en la cual la Tierra se caracteriza por
estar congelada, ¿no? Congelada. Lo que se denomina también una época de glaciaciones. Glaciaciones. ¿Y qué significa una época de glaciaciones? Significa que todo lo que hoy día nosotros conocemos, por ejemplo, una loma, un desierto, un valle, no existía, ¿ya? Las costas de diferentes lugares del mundo estaban congeladas, ¿no? Todo estaba congelado, pero sobre todo los glaciares, que hoy día los vemos en las partes más elevadas de la Tierra, los glaciares y nevados habían avanzado hacia la costa. Y al avanzar hacia la costa, significa que el nivel del mar descendió. Cuando el nivel del mar desciende, atenta Leila, que a eso se le suele llamar en historia y también en geografía, fenómeno de la eustasia glacial. ¿Ya? ¿Qué es el fenómeno de la eustasia glacial? El fenómeno de la eustasia glacial significa cuando el nivel de los océanos desciende, ¿no? Desciende tanto el nivel de los océanos, y eso lo puedo colocar acá, ¿ya? A ver, vamos a ir por acá. Voy a borrar esto. Por ejemplo, vamos a ponerle por acá. Desciende tanto el nivel de los océanos. Profesor, ¿y por qué desciende tanto el nivel de los océanos? Porque recuerda que la Tierra se congela, pues, ¿no? La Tierra, la parte continental, está habitada por grandes nevados y grandes glaciares. Al bajar la temperatura, hay también un descenso del nivel del mar. Y justamente este descenso del nivel del mar generó que se formen o que en realidad aparezcan, ¿no? Unos puentes terrestres, que en aquellos lugares donde había agua, ahora se puede notar la presencia de un puente terrestre, ¿no? Ese puente terrestre puede comunicar una región A con una región B. Y eso es lo que va a pasar supuestamente en esta época. Las glaciaciones duran tanto tiempo que esto genera el fenómeno de eustasia glacial. ¿Qué es eustasia glacial? Cuando el nivel del océano descendió. Y al descender se formó este puente terrestre que permitió la comunicación entre el punto A y el punto B. Entonces, cuando me pregunten a mí en un examen, ¿qué es eustasia glacial? Es el descenso del nivel del mar. ¿Por qué desciende el nivel del mar? Porque durante el Pleistoceno se dio muchas glaciaciones. Pero a nosotros lo que nos interesa es esta glaciación, la de Wisconsin, porque recuerda que el tema es poblamiento de América. Y Wisconsin es el nombre que recibe la glaciación en América. Pero América no solamente estaba congelado, ¿ah? En realidad estaba congelada toda la Tierra. Incluso en Europa también se da este proceso de congelamiento o de glaciación. Entonces, Wisconsin es el nombre que se le da en América a la glaciación, pero en Europa esa misma glaciación recibe otro nombre. Y el otro nombre que se recibe o que se le da en Europa es la glaciación de Gore, ¿ya? Entonces recuerda, ¿qué glaciación permitió el descenso del nivel del mar? La glaciación de Wisconsin en América. Esa misma glaciación se dio en Europa con otro nombre, llamado Gore. Es la última glaciación que se va a dar en realidad en el planeta, porque después de eso ya viene un periodo, o una época, para ser más exacto, una época conocido como el Holoceno, que es una época que ya hemos explicado nosotros en sesión pasada. Una época caracterizada por un clima muy parecido al que hoy día nosotros conocemos, ¿ya? Entonces la glaciación de Gore o Wisconsin va a ser la última, ¿ya? Va a ser la última glaciación que soportó la Tierra. Y obviamente esto forma parte, estas glaciaciones formaban parte de lo que nosotros conocemos como la edad de hielo.
¿Y qué es la edad de hielo, profesor Luis? Es el Pleistoceno, pues. Comúnmente se le llama así, ¿no? Pleistoceno, comúnmente, ¿ya? Ahora, ¿siempre la Tierra estuvo congelada? No, no siempre estuvo congelada, pues. Van a haber momentos donde la Tierra va a pasar por periodos interglaciares, ¿no? Periodos cálidos, como por ejemplo el Holoceno, ¿ya? Entonces, hasta ahí, Leila, ¿se entendió? Sí, Perfecto. Profesor Luis, ¿cuándo finalizó la última glaciación? Es decir, ¿cuándo la Tierra dejó de estar congelada? Hace aproximadamente 10.000 años, ¿ya? Eso hay que tenerlo claro. Por acá lo voy a colocar. La Tierra, oh, esto no lo pongo por acá. Hace aproximadamente 10.000 años, obviamente antes de Cristo, terminó la glaciación, ¿ya? Terminó la glaciación. Hace aproximadamente 10.000 años. Hace 10.000 años empezamos un periodo más cálido. Ese periodo cálido se va a llamar Holoceno. Y justamente, pues, cuando te preguntan, y en este periodo, ¿no? En esta época de Pleistoceno, en esta época de glaciaciones, ¿qué pasaba en la Tierra? La Tierra era habitada por animales como lo que ves en pantalla, que se conocen como megafauna. A estos animales se le va a denominar megafauna, animales de gran tamaño, ¿ya? Y justo, mira, los animales, para poder soportar un clima así, tuvieron que desarrollar pelaje, por ejemplo, ¿no? Para desarrollar una forma de mantener su temperatura, ¿ya? Muy bien, mi estimada Leila. Entonces, ese es el contexto que yo quiero que entiendas. El hombre aparece durante el Cuaternario, que forma parte del Cenozoico. El hombre, además, ahora, una pregunta que te pueden hacer, ¿no? Profesor, durante la glaciación de Wisconsin, ¿el hombre qué cosa era? Muy buena pregunta. Durante la glaciación de Wisconsin, durante el Pleistoceno, el hombre era básicamente, y lo voy a colocar por acá, ¿ya? Durante este periodo de glaciación, el hombre era un sapiens. Y este hombre conocía el fuego. Este hombre, lo voy a colocar por acá también, voy a borrar esto, ¿ya? Vamos a ver por acá. Durante este periodo de glaciación, ¿ya? Durante este periodo de glaciación, ¿no? Durante este periodo de glaciación es posiblemente, es posiblemente que se dio el poblamiento americano. Entonces la pregunta es, si durante este periodo se dio el poblamiento americano, ¿qué era el hombre? ¿El hombre era un habilis? ¿El hombre era un erectus? ¿El hombre qué cosa era, profesor Luis? Bueno, el hombre durante este periodo era básicamente un sapiens. El hombre era un sapiens.
Ya, una pregunta para ti, mi estimada Leila. ¿Tú crees que el hombre que pobló América en este periodo, que era un sapiens, conocía la agricultura? ¿Qué crees tú? No, ¿Por qué me dices que no? ¿Por qué? ¿En qué fundamentas tu respuesta? porque el Homo sapiens es del Paleolítico y la agricultura recién es en el Neolítico. Perfecto, muy bien. Eso se llama un razonamiento lógico, ¿no? Un razonamiento analítico. Y aunque tú no lo creas, la gran mayoría de alumnos que conozco fallan en eso, ¿no? Fallan. Entonces, la agricultura todavía no era conocido por el Sapiens, ¿no? El Sapiens va a conocer la agricultura cuando pasen todavía mucho tiempo, pero sobre todo cuando el clima cambie. Es cierto que el hombre puede transformar su medio, pero va a poder hacer agricultura en una tierra congelada, imposible. Entonces, el hombre que va a llegar a América no conoce la agricultura, para nada, no la conoce. Entonces, ahí viene otra característica que nosotros podríamos mencionar, ¿no? El hombre que llega a América, aparte de fabricar herramientas, descubrir el fuego, lenguaje, entierros, arco y flecha, etc., etc., el hombre que llega a América, aparte tenía un conocimiento muy interesante, mi estimada Leila. ¿Cuál, profesor Luis? El hombre para poder alimentarse se dedicaba todavía a la caza. El hombre, aunque parezca paradójico, todavía era recolector. Incluso podríamos decir que aún seguía siendo carroñero, ¿no? Utilizaba sus herramientas para cortar la piel de un animal y alimentarse. Carroña, ¿no? Entonces, el hombre todavía practicaba una economía, eso se le llama, el hombre practica todavía una economía tipo parasitaria o primaria, ¿no? Parasitaria o primaria. ¿Por qué, profesor? Porque acá no genera excedentes, acá no produce nada. Y como no produce nada, también se le suele llamar una economía depredadora o de depredación, ¿no? El hombre lo único que hace es depredar todo lo que encuentra, ¿no? Entonces, mira, culturalmente te he mencionado lo que este hombre tenía. Socialmente te he mencionado lo que tenía. Ahora, no solamente es que era cazador, recolector y carroñero a través de una economía, sino que para poder mantenerse con vida, este hombre dependía de todos los integrantes, no de la familia, sino de la banda. Este hombre se agrupa en bandas. ¿Qué es una banda? Es un conjunto de personas, pues, ¿no? Un conjunto de personas. Este hombre se va a agrupar en bandas, ¿ya? Eso quiero que lo entiendas, que este hombre se agrupa en bandas. Y algo muy importante, pregunta Leila, ¿este hombre será nómade? ¿Será sedentario? ¿O será seminómade, Leila? Nómade, Claro que sí, muy bien, excelente. Otro punto para ti, ¿ah? Este hombre será nómade, Leila. Se agrupa en bandas y este hombre es nómade o nómada, como también se le llama, ¿no? Profesor, ¿por qué es nómade o nómada? Porque en realidad este hombre se agrupa en bandas, pero tiene como objetivo de vida perseguir a los animales. Tiene como objetivo de vida recolectar hojas, semillas, a pesar que hubiera un clima complicadísimo,
pero lo que podía encontrar le servía para alimentarse. Entonces, migraba de un lugar a otro lugar. Este hombre no vive en aldeas, este hombre todavía no está al aire libre, incluso este hombre todavía está habitando cuevas o cavernas por las temperaturas que son bajo 0 grados, para empezar. Entonces, una economía parasitaria y se agrupa en bandas y obviamente, ¿no? Eso lo podríamos mencionar socialmente. Entonces, a la pregunta que te van a hacer, ¿no? El hombre que llega a América, ¿en qué etapa se encuentra? El hombre que llega a América llega durante el Paleolítico Superior. Esa es, ¿ya? El hombre que va a llegar a nuestro continente se encuentra en ese estado, Paleolítico Superior, ¿ya? Paleolítico Superior. Entonces tiene una economía, como le he mencionado por acá, tiene una economía que se fundamenta en la caza, en la recolección, en la carroña. Socialmente se está agrupando en bandas y es un ser nómade, ¿no? Ahí está, nómade o nómada, de un lugar a otro lugar, ¿ya? Y eso lo vamos a ver cuando toquemos los primeros pobladores en el Perú, ¿no? Por ejemplo, el hombre Piquimachay vivía en una cueva. Por ejemplo, el hombre Toquepala vivía en una cueva. Lauricocha en una cueva, ¿no? No son hombres que viven en aldeas, para nada. Viven todavía en cuevas o abrigos rocosos. Muy bien, Leila. ¿Hasta ahí se entendió? ¿No se entendió? Sí se entendió. Perfecto. Entonces, ese es el contexto para poder entrar a analizar las teorías del poblamiento americano. Ya quiero que entiendas que los paleoantropólogos, ¿no? Porque es la paleoantropología la que se ha dedicado al estudio de estos primeros pobladores, tenían bien claro esto, ¿no? Esta idea de que los hombres que ingresaron a América no eran pues ni hábiles ni erectos, eran humanos como tú o como yo, que quizás tenían otras costumbres, sí, porque vivían en una época de paleolítico todavía, ¿no? Definitivamente, ¿ya? Así hay que tenerlo presente. Muy bien, puedes tomarle una captura de pantalla si deseas a eso para poder pasar a otro. Ya. Perfecto. Entonces, vamos a seguir, ¿ya? Vamos a dejar esto por acá. Y vamos a avanzar por acá. A ver, ¿qué tenemos? Dicen características, ¿ya? Tenemos acá justamente características para entender esta situación. A ver. El hombre que vive en este periodo, cuando la Tierra está sumamente congelada, es un hombre que conoce a estos animales. Y eso tiene que ver con lo que te he explicado hace un momento, ¿ah? El hombre que vive en este periodo no conoce a la gallina, al gallo, como nosotros, ¿ah? No. El hombre que vive en este periodo, por ejemplo, tiene que convivir con el rinoceronte lanudo, ¿no? Un animal de gran tamaño, forma parte de la megafauna. Obviamente convive con este animal, ¿no? Con el mamut, con el mastodonte, con el esmilodonte, con el megatherium, ¿no? Esta especie de oso prehistórico. Y obviamente también con el alce, ¿no? Estos eran animales que el hombre de este periodo conoció. Y muchos de estos animales le van a servir como alimento a este hombre, ¿ya? Muchos de estos animales le sirven como alimento, ¿no? ¿Y por qué lo menciono? ¿Por qué menciono esto? Porque el hombre de este periodo no solamente los conoce, no solamente eran importantes para su dieta, porque mira, la tierra estaba congelada. La poca vegetación que había en la tierra se conformaba de musgos, ¿no? Que hasta ahora existen, que es una vegetación típica
de temperaturas bajo cero. Entonces, el hombre de este periodo solamente observaba como parte de la flora estos musgos, observaba también como parte de la flora estos líquenes, y el hombre decía, bueno, si yo solo me alimento de musgos o de líquenes, no voy a poder sobrevivir. Por lo tanto, para que él pueda sobrevivir, era necesario buscar estos animales que le van a dar carne, que es proteína, que son muchas vitaminas, que además de darle carne, proteína y todo lo demás, le va a dar huesos que pueden utilizar, ¿no? De repente para la caza, le van a dar pieles que pueden utilizar como abrigos. Es toda una situación de adaptación, de supervivencia, ¿no? Ahora, imagínate, Leila, que estos animales se movilizaban también porque ellos tenían que alimentarse de que ellos no son como el hombre, ellos no van a alimentarse pues, necesariamente de carroña. El mamut, por ejemplo, tenía que alimentarse de forraje o de hojas para poder mover, porque es un animal de gran tamaño, ¿no? Tiene que encontrar gran cantidad de vegetación, igual el alce. Entonces, estos animales tenían también que movilizarse por sobrevivir. Y si la tierra se estaba congelando, ¿no? Tenían que ir a lugares donde de repente podían encontrar algo de vegetación. No van a ir a las zonas polares, tienen que ir a las zonas de repente tropicales o ecuatoriales, por ahí podrían encontrar algo. Entonces estos animales también se movían, también se iban, ¿no? Entonces pregunta, Leila, si tú fueras una mujer de la prehistoria, ¿no? ¿No? Entonces, o simplemente cualquier ser humano de la prehistoria, para poder sobrevivir, para no dejarnos morir con un clima tan frío, tendremos que obviamente cazar. Pero si vemos que los animales se están yendo, por lógica, ¿qué vamos a hacer, Leila? Por lógica, ¿Lo seguimos? por supuesto. Esa es la razón que dicen muchos paleoantropólogos que impulsó el poblamiento de América. Esa es la razón. La razón fundamental, el motor de esto, es que los animales se movían a un ritmo muy acelerado, ¿no? Se movían, es como cuando traes comida y tu perro no ha comido en horas. Tu perro no espera muchas veces que tú le sirvas, sino está ya moviéndote la cola, saltando el perro o el gato, ¿no? Desesperado por la comida. Esos animales también se desesperaban por la comida. Y obviamente el humano, al ver que ellos se iban, el humano tiene que perseguirlos. Es natural. Hay que perseguirlos porque si no me quedo sin comida y me muero. Entonces empezaban a perseguirlos, ¿no? De un lado a otro lado, de un lado a otro lado, y los perseguían, y los perseguían, y los perseguían, hasta que finalmente un grupo, los más antiguos, paleo, así se le llama, paleo, la palabra paleo es antiguo, de la zona aparentemente de lo que hoy día es Mongolia en el Asia, empezó a perseguirlos y se dieron cuenta que estos animales recorrían grandes distancias. Esas distancias, y lo voy a mencionar por acá, lo voy a borrar, esa distancia le permitió a estos animales, increíblemente, cruzar continentes, ¿no? Entonces, en una época donde la Tierra estaba congelada, estos animales tienen que movilizarse para poder sobrevivir. Y eso los llevó a qué, profesor Luis Aníbal? Eso los llevó a estos animales a ir por acá, sí. Iban por acá, ¿no? Y detrás de ellos iba el ser humano, ¿no? Detrás de ellos
iba el ser humano, ¿no? ¿Para qué iba el ser humano? Porque si los animales están yendo, ellos tienen que perseguir a la comida. Y para su buena suerte, como la tierra estaba congelada, el nivel del mar había descendido. Entonces el mar ya no era como hoy día lo conocemos. El nivel descendió y pudo notarse un puente terrestre que conectaba una región con otra región. Ese puente terrestre se le llama hoy día el estrecho de Bering. Y a esa zona se le llama justamente la zona de Bering. Si hoy día tú vas y quieres cruzar eso, no vas a poder, porque lo que vas a encontrar es agua. Pero en esa época sí se podía cruzar. Ahora, ¿todos cruzaron? No. Es como cuando las tortugas intentan llegar al mar para salvar su vida. No todas llegan porque muchas son levantadas de repente por las aves, ¿no? Igual acá muchos humanos van a morir en el camino. Estamos hablando de temperaturas bajo 0 grados. Muchos mueren. Solo unos cuantos consiguen llegar a América. Y así se dio, aparentemente, este poblamiento americano, ¿no? Entonces, la pregunta en estos años ya no ha sido si el hombre se aparece en América o llegó, porque aparentemente el misterio está resuelto. Sino la pregunta es, ¿solamente vino de América o vino de otros lugares? ¿O llegó de otros lugares? ¿No? Pero aparentemente el motor que inspira esto es la supervivencia. El animal se mueve, el humano lo persigue. ¿O que tu caso crees que el hombre vino a América porque le gustaba América, quería conocer Machu Picchu? No, el hombre vino porque quería salvar su vida, básicamente. ¿Ya? Entonces, es importante conocer qué es lo que estaba pasando en el continente, ¿no? Y lo que estaba pasando en el continente, como te he mencionado, es una flora y fauna típica del Pleistoceno, ¿ya? Muy bien, vamos a seguir por acá. Sin embargo, es bueno entender que a pesar de las pruebas que se han ido presentando, han habido teorías que constantemente han estado rebatiendo esta situación. Una de esas teorías es la autoctonista. Es una teoría ya bastante antigua. Es más, en la presa San Marcos ya casi ni se toca. No es una teoría que ya ha quedado bastante relegada por diferentes razones. Pero igual es importante conocerla, porque podría venir, ¿no? A ver, la teoría autoctonista entonces. ¿Qué sostiene esta teoría? Esta teoría en realidad sostiene lo siguiente, ¿no? Plantea lo siguiente. El hombre americano surge en las pampas de Argentina. En las pampas, profesor de Argentina, sí. Eso es lo que plantea la teoría. El hombre americano surge en las pampas de Argentina, ¿no? Y algo más, ¿ah? No lo hace en cualquier época, dice. Lo hace durante el periodo terciario, ¿no? Eso es lo que dice esta teoría. Lo hace durante el periodo terciario. No lo hace en cualquier época, sino durante el periodo terciario. ¿Y quién le plantea? El señor Florentino Mellino. Recuerda que la palabra autoctonista, ¿no? Autoctonista, auto, ¿no? Auto, uno mismo, ¿no? Entonces, para Florentino Mellino, el hombre no llega de ningún lado. Para él, el hombre aparece acá, en América, en las pampas de Argentina, dice, ¿no? Eso es lo que él plantea. Y obviamente, si es una teoría, tiene que dar evidencias, fuentes. Bueno, él no va a ser el primero incluso, ¿ah? Antes de que aparezca Mellino, ya se deslizaba esa idea de que aparentemente el origen de todo esto está acá, ¿no? Por eso que se sostiene que el precursor de esta teoría es, o lo vamos a encontrar en el siglo XVI, ¿no?
un religioso llamado Antonio León Pinelo llegó a América y observaba que el americano tenía similitud con el asiático, ¿no? León Pinelo llega en la época, pues, de la conquista, de la invasión, ¿no? La famosa invasión española o europea a América, en el siglo XVI, y se percata de ese detalle. Cuando él viaja a la Amazonía, a la región de la Sacha, ve a los pueblos selváticos y dice, estos pueblos se parecen mucho a los asiáticos, tienen un cabello y una fisonomía parecida. Por eso es que él dice, para él, ¿no? Antonio León Pinelo dice que América en realidad es la cuna, dice, de la humanidad, ¿no? Es un precursor. Bueno, ya Ameghino le da un carácter mucho más técnico a esas ideas, ¿no? Bueno, ¿qué argumentos presenta Florentino Ameghino? Ameghino dice que el hombre surgió en las pampas, ¿no? A partir de unos mamíferos llamados planos angulados. Estos mamíferos vivían en las pampas y ante la necesidad de buscar alimento y poder sobrevivir, tuvieron que empezar a desplazarse de manera bípeda. Y esa necesidad de desplazamiento de manera bípeda los fue convirtiendo en humanos, diría Ameghino. ¿Cómo se llamaron esos mamíferos muy parecidos al hombre? Se llamaron planos angulados, diría Ameghino. Pero comúnmente, ¿no? Él lo va a denominar el Homo pampeanus. Homo de hombre, pampeanus de pampa. Hombre de las pampas de Argentina. De hombre, pampeano de pampa. Hombre de las pampas de Argentina. Pues se llama Homo pampeanus, básicamente. Muy bien. ¿Qué más? Él presentó restos, ¿ah? No es que solamente lo dijo y ya. Él dice, mira, yo he encontrado restos. Como yo he encontrado restos, yo lo estoy afirmando, decía Ameghino. No es que yo quiera simplemente sorprender, no. Yo he encontrado restos, ¿no? Entonces él presentó restos fósiles, huesos. Y esos huesos, imagínate, ¿ah? Esos huesos, según Ameghino, estaban en la era terciaria. O sea, no solamente aparentemente eran el hombre americano surgió acá, sino que además para Ameghino, América sería la cuna de la humanidad, porque en todos los lugares hasta ese momento estudiados, los huesos pertenecían al cuaternario, y él era el primero que sostiene que el hombre aparece en la era terciaria. ¿No? ¿Recuerdas lo que expliqué al inicio de la clase? Entonces él dice corresponden a la era terciaria, ¿no? Florentino Ameghino. Presencia de restos fósiles, supuestamente para él, correspondientes a la era terciaria. Supuestamente para él, ¿no? La era terciaria. Ahora, ¿qué más? No solamente debe quedar ahí el asunto, ¿ah? Sino que dice Ameghino que en esa época existían puentes intercontinentales. ¿Y por qué plantea eso Ameghino? Porque le dijeron, y si tú dices que el hombre aparece en el terciario, ¿cómo hizo el hombre para aparecer en Asia, en África, en Europa? ¿Qué? ¿Se fue nadando? No, decía Ameghino, imposible. Sino que en esa época de glaciaciones se formaron puentes que conectaban América con África, América con Asia y así sucesivamente, ¿no? Es lo que diría Ameghino. Ahora, la geología todavía no ha comprobado que existieron puentes intercontinentales. Estamos hablando de una distancia bastante amplia, ¿no? Pero bueno, él sostiene eso, ¿ah? Él sostiene que había o que existieron puentes intercontinentales. ¿Qué más sostiene él? Bueno, él dice que el Homo pampeanus, el hombre de la pampa argentina, llegó a convivir con esta megafauna
propia del continente americano. Eso es lo que sostiene. Ahora, esta teoría fue un duro golpe para muchos científicos en su época, porque en esta época en la que lanza Ameghino su teoría, la comunidad científica se inclinaba mucho por la inmigración. Ameghino va a romper eso, ¿ah? Y va a decir, no, no hay inmigración. El hombre apareció acá, en América, como tal. ¿Ya? Pero obviamente nosotros sabemos, y yo ya te expliqué al inicio, de que es imposible de que el hombre aparezca en la era terciaria, pues. Los restos más antiguos encontrados, ¿no? Del hombre como tal, son del cuaternario. Recuerda que el primer humano ha sido el Homo habilis, en África. Ya, y si uno quiere hablar de los australopithecus, siguen siendo del cuaternario, ¿no? Porque en el terciario recién los mamíferos se estaban desarrollando y proliferando después de la extinción de los dinosaurios. Ya para el cuaternario se había consolidado el tema del lomo. Por eso es que decir que son de la era terciaria era descabellado. Decir o afirmar que hay puentes intercontinentales también es descabellado. Entonces todo eso llevó a qué? A criticar esta teoría, ¿no? Esta teoría va a ser criticada. Crítica a la teoría autoctonista. Y uno de los grandes críticos va a ser el checo norteamericano Alexander Jarlika, quien fue además maestro del padre de la arqueología peruana, Julio César Tello, ¿no? Este checo norteamericano, Alexander Jarlika, critica duramente a Ameghino por su teoría autoctonista. Él dice que los restos que Ameghino ha presentado, los restos fósiles, si bien han existido, pero no son pues del periodo terciario, dice, ¿no? No son del periodo terciario. En realidad esos restos han sido encontrados en capas geológicas del cuaternario. ¿Cómo en capas geológicas del cuaternario vas a encontrar algo del terciario? No hay lógica, decía Alexander Jarlika. Es imposible, ¿no? ¿Qué más decía Jarlika? Los supuestos restos fósiles que Ameghino ha presentado no son de humanos, pues, ¿no? Jarlika los había estudiado, sorprendido en el descubrimiento. No son de humanos. Entonces, ¿de qué son? Son de mamíferos parecidos a los humanos llamados platirrinos, ¿no? Que en realidad vendrían a ser una especie de simios antropoides que se desplazaban de manera de repente bípeda, ¿no? O intentaban ser bípedos, pero no eran humanos, pues, ¿ya? En realidad eran primates, ¿no? Platirrinos, es la denominación que le da. Y lo que te mencionaba, la geología aún no ha comprobado que existieron puentes intercontinentales, ¿no? Esa es la crítica voraz que lanza Jardelika, ¿ya? Y que prácticamente destruye la teoría autoctonista, ¿no? Imposible. Muy bien, Leila. ¿Entendido hasta ahí? Sí. Perfecto, Leila. Vamos a borrar esta parte. Y tenemos acá teoría inmigracionista. Después de haber criticado a Florentino Ameghino, Alexander Jarlika va a presentar su teoría. Y durante muchísimo tiempo, incluso hasta ahora, ha tenido bastante aceptación, ¿no? Inclusive hasta ahora, ¿ya? Inclusive hasta ahora ha tenido bastante aceptación la teoría de Jarlika.
Entonces, a ver, ¿quién nos dice Alexander Jarlika en su teoría? Primero que nada, el nombre. El nombre es clave, ¿ya? El nombre es clave. Se le llama teoría inmigracionista monorracial. ¿Qué significa inmigracionista monorracial? Que para Alexander Jarlika, el origen del hombre en América no está acá, sino que ese hombre americano ha llegado, ¿no? Inmigracionista, inmigrar. Ese hombre llegó al continente americano. Y ese hombre no tiene muchas procedencias, por eso se llama monorracial, ¿no? Es mono. Recuerda que mono es uno, es mono, uno. No tiene muchos orígenes o procedencias, simplemente un solo origen o procedencia. ¿Cómo es eso? Claro, ese hombre llegado de Asia, sí, pero de una zona conocida como Mongolia, ¿no? Hoy día se le llama Mongolia. Obviamente en esa época no existía Mongolia. Pero había una población que por las características estudiadas salió de esa zona y son llamados hoy día paleomongoloides, ¿no? Paleo antiguo, hombres antiguos de la zona de Mongolia, ¿no? No es que vinieron de China, de Corea, de Chipre, no, de la zona de Mongolia. Paleo antiguo mongoloides. Eso es lo que sostiene el maestro Alexander Hrdlicka. ¿Y qué más? Bueno, él dice que el hombre llegó de Asia a América en un desplazamiento, ¿no? A través del famoso puente de Bering, ¿no? Recuerda lo que te mencioné. Se formó un puente de tierra, no de hielo, sino de tierra, porque el nivel del océano descendió. ¿Y por qué descendió? Porque se estaba dando la glaciación de Wisconsin. ¿Y por qué se desplazaban estos humanos? Porque perseguían a los animales, que era obviamente su alimento, ¿ya? Eso hay que tenerlo presente. Bueno, el autor te lo mencioné, el checo norteamericano Alexander Hrdlicka, y un precursor de esta teoría, un precursor importante de esta teoría es José de Acosta, ¿ya? José de Acosta también es uno de los personajes del siglo XVI, ¿no? Es un religioso que llega y observa, ¿no? Las poblaciones nativas y encontraba cierta similitud con lo que él había podido observar en sus viajes, sobre todo por Asia. Y dice, acá hay una sensación de parecido, pero no tiene cómo probarlo, estamos hablando del siglo XVI, ¿no? Y eso que Hrdlicka también falla, porque Hrdlicka dice que el hombre americano ingresó, o el hombre asiático ingresó a América hace aproximadamente 12.000 años, lo cual no es tan cierto. ¿Y por qué falla? Porque la ciencia en la época de Hrdlicka, estamos hablando del siglo XX, no había avanzado tanto como en la actualidad, ¿ya? Bueno, ¿cuáles son los aportes que recibe Hrdlicka de parte de otro científico? Por ejemplo, José Imbeloni. José Imbeloni es también un ítalo argentino, un paleoantropólogo ítalo argentino, quien dice que es probable que estos desplazamientos, es decir, estos movimientos humanos, ¿no? De Asia a América, no solamente se hayan hecho por el puente de Bering, sino que también se hayan hecho utilizando islas, las llamadas islas aleutianas, ¿no? ¿Y las islas Aleutianas dónde están? Las islas Aleutianas se encuentran en esta zona, pues, en la zona de Bering también. Ahí. Y que ese hombre ha llegado a esas islas Aleutianas empujado por una corriente marítima llamada Kuroshio, ¿no? No solamente dice Imbeloni, el hombre vino caminando por el puente, sino también vino utilizando la corriente Kuroshio, es decir, en embarcaciones, ¿no? Es lo que plantea Imbeloni.
pero también complementa que el hombre ingresó por el famoso estrecho, ¿no? Hoy día es un estrecho. Hoy día si tú vas ahí, ya no vas a encontrar el puente, vas a encontrar agua. Pero aparentemente en esos años se formó un puente porque el nivel del agua descendió como consecuencia de la glaciación. Muy bien, entonces esto es lo que plantea nuestro amigo Alexander Harlin. Pero, como siempre, si es una teoría, tienes que presentar fundamentos. Y dentro de las pruebas geográficas que va a presentar Harlica, tenemos una, ¿no? Que es bien obvia, la cercanía entre América y Asia, ¿no? Hay una cercanía entre América y Asia, por supuesto, eso no lo podemos negar, especialmente con la zona de la Siberia, ¿no? Especialmente con esa zona. Es más, según la teoría de la Pangea, en algún momento muchos continentes estuvieron pegados, ¿no? Estuvieron pegados. Y ya por el movimiento de placas, muy bien, entonces eso es básicamente, ¿ya? Cercanía entre América y Asia. ¿Qué más tenemos por acá? A ver. ¿Qué más tenemos, profesor? Bueno, una prueba que ha presentado y que en realidad sí se ha realizado es la glaciación de Wisconsin, ¿ya? Una de las cosas que sí se ha dado en realidad y está confirmado es la glaciación. Eso sí se ha dado, esa es una prueba legítima, geográfica. Una prueba antroposomática que tiene que ver con el hombre es eso, ¿no? La similitud física que aparentemente Harlica busca demostrar entre el hombre americano y el hombre asiático. Esa similitud física tiene que ver con el aspecto. Mira, ahí lo ves, ojos semirrasgados, ¿no? Ojos semirrasgados, ¿ya? Pómulos sobresalientes. ¿Qué es un pómulo, profesor Luis? Acá lo voy a mostrar, no te preocupes. ¿Ya? Acá están los ojos semirrasgados. Esto es un pómulo, ¿ya? Ahí está. ¿No? Ojos semirrasgados, pómulos sobresalientes, ¿no? Eso es lo que plantea Alexander Harlica cuando busca compararlo con el asiático paleomongoloide, ¿eh? Ojo con eso, no con cualquier asiático, sino con el paleomongoloide. Esa imagen es la llamada mancha mongólica, o también llamada mancha sacrolumbar, porque está en la zona sacrolumbar, ¿ya? Y que según Alexander de Harlica, tienen todos los bebés al nacer. Según Alexander Harlica, es una mancha que tienen todos los bebés al nacer, ¿no? Eso es lo que dice Alexander Harlica, que los bebés americanos, ¿no? Cuando nacen, presentan esa mancha. Eso es lo que menciona. Muy bien, Leila, ¿hasta ahí lo vas entendiendo? ¿Hay alguna duda? Todo claro. Todo claro. Muy bien, entonces vamos a seguir. ¿Y qué más pruebas presenta el profesor Alexander Harlica? Aparte de esas. Tenemos por acá otras, ¿no? Pruebas de tipo cultural, ¿no? Porque le decían incluso sus críticos, ¿ah? Porque a él también lo van a criticar, le decían, ya, está bien, hay pruebas antroposomáticas, mancha mongólica, etc., etc. Pero ¿qué prueba cultural tú puedes presentar? Ah, entonces él decía, hay poblaciones
nativas norteamericanas que tienen un origen, decía él, ¿no? Una población nativa norteamericana, decía, son los navajos, ¿no? Es lo que decía. Un grupo son los navajos. Otro grupo son los Ona, que cuando analizaban sus fisonomías físicas, ¿no? Tenían mucho de parecido a los asiáticos. Incluso cuando se les ha hecho pruebas de ADN, han presentado similitud con poblaciones asiáticas de Mongolia, ¿no? Por eso dicen origen mongoloide. Y la presencia de lenguas de tipo aglutinantes y polisintéticas. ¿Qué son lenguas aglutinantes? Lenguas que tienen un origen aparentemente asiático, ¿no? Muchas lenguas se mezclaron para dar origen a los diferentes dialectos que encontramos en América. Es alguna de las cosas que presenta Alexander Harrica. Claro, se puede, inclusive presenta también el cabello lisótrico, el cabello oscuro negro. Inclusive presenta, habla de la piel amarilla, ¿no? Inclusive presenta la estatura mediana o baja, que es muy similar a la del asiático. Presenta muchas pruebas, en realidad, ¿ya? Presenta muchas pruebas. Pero también va a recibir críticas. La crítica más severa fue la antigüedad. Él dijo 12.000 y ahí se equivoca. Claro, que se puede entender por un tema de tecnología. La ciencia no había avanzado tanto como lo conocemos hoy día. Bueno, pero no es la única teoría. Existen otras de tipo inmigracionista y estas otras abren el debate, porque en algunos de los casos uno se pregunta, dice, ¿no? Solamente se pudo dar el poblamiento por Bering, ¿no habrá habido otra ruta? Y ahí nace, por ejemplo, la oceánica. El autor es el antropólogo Paul Rivet, francés. ¿Ya? El origen, según este autor, lo vamos a encontrar en Oceanía, pero específicamente en la zona, ¿no? De la Melanesia y de la Polinesia. Entonces, como él habla de zonas, no habla de una zona, él dice que hay un origen polirracial. Recuerda, mi estimada Leila, que la palabra poli es varios, y racial viene de raza, algo que ya no se usa mucho en antropología, pero bueno, ¿no? O sea, varias razas. Es lo que va a decir Paul Rivet. Varias razas, ¿no? Y cuando le preguntan, oye, Paul, ¿y de dónde se da esta, este poblamiento? ¿De qué lugar? ¿De qué parte? ¿De qué sitio? Entonces Paul decía, ¿no? Este poblamiento parte en la Melanesia, ¿no? Y parte en la Polinesia. Y desde ahí, utilizando estas embarcaciones, ¿ya? Se fueron trasladando, diría él, ¿no? Se fueron trasladando hacia México. ¿Ya? Entonces, cuando te dicen, básicamente, ¿no? El origen de la teoría oceánica, nosotros nos recordamos a el que propone la teoría, Paul Rivet. Y cuando nos dicen de dónde viene supuestamente, según esta teoría, yo soy de Oceanía, profesor, pero de dos regiones. No son países. Algunos piensan que son países, no son países, son regiones, ¿ya? Una es la Melanesia y otra es la Polinesia, ¿no? Ahí están las regiones.
Melanesia y Polinesia, ¿no? De esas regiones se da este poblamiento, básicamente, de la Melanesia y de la Polinesia. Ahora, ¿qué embarcación utilizan? Embarcaciones rústicas llamadas piraguas o catamarranes. Ahora, ¿cuál es la ruta? Si uno se percata y observa el mapa, ellos utilizan supuestamente el Océano Pacífico. Cruzan o surcan el Pacífico, ¿no? Ahí está. Para finalmente llegar a América. Pero bueno, vamos a entender a profundidad bien esta teoría para explicar de dónde posiblemente son estos orígenes. Mira, tenemos la zona de la Melanesia, ruta, ¿no? Ahí está la ruta, ¿ya? Ahí está la ruta de esta zona de la Melanesia. Profesor, ¿cuál es la ruta en sí de esta zona? Vamos a ver por acá. Melanesia es el nombre que reciben un conjunto de islas en Oceanía, ¿no? Según Paul Rubet de la Melanesia, cruzan el Pacífico y van a llegar a lo que hoy día es América Central, o también llamado Mesoamérica, ¿no? Escucha, según Paul Ribet, la Melanesia es una zona conformada por un conjunto de islas, ¿no? Parten de esta zona, cruzan el Pacífico y llegan a lo que hoy día es América Central o Mesoamérica, ¿no? Ahí está. De la Melanesia parten y llegan a América Central o Mesoamérica. Según Paul Ribet, las poblaciones de la Melanesia se caracterizan por presentar un color de piel oscuro. Poblaciones negras, diríamos, ¿no? De un color de piel oscuro se puede entender por las altas temperaturas de la zona. Esta población surca el Pacífico, aparentemente, en búsqueda de recursos y llega a América Central. Y una vez que llega a América Central, un grupo se va a ir hacia el norte y otro grupo se va a ir hacia el sur. No, ahí está. Un grupo hacia el norte y otro grupo hacia el sur. ¿Mm? Tener presente eso. Y cuando, por ejemplo, nosotros hablamos de la melanésica, también tenemos que presentar pruebas. Es lo que le piden a Paul Rivet. Tú dices que el poblamiento se da por el Pacífico y llega a América Central. Pero ¿qué pruebas tú me das? ¿Cuáles son las pruebas que tú presentas? Le dicen a Paul Rivet. Bueno, Paul Rivet dice pruebas de tipo antropológicas que tienen que ver con el hombre. Se ha encontrado, dice Paul Rivet, a una población, obviamente, que ya se extinguió hace muchísimo tiempo, pero se han encontrado vestigios, ¿ya? Vestigios que hacen referencia a la población Lagoa Santa. Esta población ya está, o ya se extinguió hace bastante tiempo, ¿no? Sí, bastante tiempo se ha extinguido esta población, Lagoa Santa. Pero, según Paul Rivet, hay o existen características que permiten entender que esta población tiene un origen melanésico, ¿no? Se ha encontrado además que esta población, llamada Lagoa Santa, practicaba una especie de ritual aparentemente que consistía en que los cráneos eran deformados, ¿no? A un cráneo deformado se le llama dolicocéfalo. ¿Y por qué lo deformaban? Porque aparentemente era parte de sus rituales. Era parte de los rituales que estaba acostumbrado a hacer esta población, ¿no? Otra de las cosas que presenta este grupo son las llamadas cabezas trofeo. Eran grupos aparentemente conflictivos que tenían enfrentamientos con otros grupos y una forma de demostrar y de imponer su poder era utilizando los cráneos de sus enemigos para colocárselo como un cinturón y eso se le llama cabeza trofeo.
¿no? Pruebas culturales, es decir, todo lo que ellos elaboraron. Se ha encontrado la presencia de ondas, la presencia de mosquitero para protegerse de los mosquitos de la Amazonía, porque el agua santa existió en la zona de lo que hoy día es Brasil, ¿no? Una zona tropical. La presencia de hamacas y también algunos cultivos como la palma cocotera. Entonces, ¿esto qué nos demuestra? Esto nos demuestra que efectivamente los melanésicos llegaron a América y que se dividieron hacia el norte y hacia el sur, y sus evidencias están mostradas. Ahora, ¿habrán llegado antes que los paleomongoloides? ¿Habrán llegado después? Eso es una de las tantas preguntas que uno se puede hacer, ¿no? Otra evidencia es la presencia de tambores de madera, que aparentemente utilizaban como parte de sus ceremonias o fiestas para propiciar de repente lluvias o la puesta del sol o la salida del sol, ¿no? Recordar que son grupos que ven en la naturaleza una forma de poder vivir y se pueden mostrar agradecidos ante la misma naturaleza, ¿no? Melanésica. Y la ruta polinésica es un poco distinta. También seguimos hablando de la misma teoría, solo que recuerda, ¿no? Presentaba, era polirracial. Dos razas o dos regiones, melanésica y polinésica. Entonces, de la Polinesia tenemos justamente igual, ¿no? Cruzan el Pacífico, pero esta vez el punto de llegada es la isla de Pascua. Es muy famosa por la presencia de estas imágenes. Es sumamente famosa la isla de Pascua por la presencia de esas imágenes, ¿no? De inmensas rocas que aparentemente han sido trabajadas por un grupo o una población en particular, ¿no? Y llega, profesor, a la isla de Pascua, que está en las costas de Chile, y de ahí es fácil ingresar a Sudamérica. Es lo que nos dice esta teoría, ¿no? ¿Qué pruebas culturales? El uso, y se encontró tapia, ¿no? Que servía o que va a servir más adelante para la chaquitapia, que es un instrumento que sirve para trabajar la piedra. Se ha encontrado la presencia de un horno bajo tierra, ¿ya? Profesor, y el horno bajo tierra hoy día está vinculado a la Pachamanca. El horno bajo tierra hoy está vinculado a la Pachamanca. Son aparentemente elementos que estos hombres que llegaban de la zona de Polinesia han traído a América. ¿No? Eso es lo que nos quiere decir, que estos elementos que se han encontrado en América son originarios de la Polinesia. Eso es lo que nos quiere decir esta teoría, ¿no? Que he encontrado en la isla de Pascua, he encontrado tacnia, he encontrado hornos bajo tierra, muy parecido a lo que hacían los incas, por ejemplo, Pachamanca. Y hay una similitud física entre las poblaciones nativas de americanos y de polinésicos, ¿no? Y muchas palabras comunes que usaban tanto nativos americanos como los polinésicos. Es lo que nos menciona en su teoría. Bueno, ¿hay alguna crítica? En una crítica geográfica, no, porque es fácil trasladarse, entre comillas, o cruzar el Pacífico, porque no es un océano complicado. Es más, inclusive, para poder complementar estas teorías, se habla, existe una crónica, ¿no? De uno de estos cronistas del siglo XVI que llegan al Perú, que recoge información aparentemente oral de que el Inca Tupac Inca Yupanqui conocía la Polinesia, que va a ser el Inca Tupac Yupanqui que va a llegar a la Polinesia y que él va a traer muchos vestigios de esa zona. Son algunas de las crónicas que se mencionaban. Bueno, tanto fue esta teoría que en el gobierno de Bustamante y Rivero, allá por los años 47 en el Perú,
llegó un norteamericano, ¿no? Su nombre es Heyerdahl. Y él se encargó de elaborar una expedición llamada Kon-Tiki. Heyerdahl había escuchado esto de las rutas de Oceanía. Entonces Heyerdahl quería demostrar si esto existía. Entonces Heyerdahl hace prepara justamente una embarcación rudimentaria para poder trasladarse a la Melanesia. Y parte del Callao recibe permiso del gobierno y parte. Y bueno, lo logró. Heyerdahl llega a lo que es la Melanesia. Entonces el profesor está comprobando la teoría. Sí, pero hay un detalle. Cuando Heyerdahl quería regresar, ya no pudo. Fue arrastrado por las corrientes marinas del Pacífico, ¿no? Heyerdahl parte del Callao hacia la Melanesia, parte y llega a la Melanesia. Pero cuando intenta regresar es arrastrado. Entonces Heyerdahl dice, uy, es mucho más fácil salir de América y llegar a Melanesia. Pero es mucho más complicado de la Melanesia llegar a Sudamérica, ¿no? Entonces como que da a entender que es poco probable que el poblamiento o que todo lo que se presenta haya sido traído por estas poblaciones, que más bien ha sido probable que todo lo que se presenta es americano y que esto ha sido llevado a la zona oceánica, ¿no? Bueno, todavía se mantiene en vilo ese comentario del Inca navegante, Tupac Inca Yupanqui, quien aparentemente eh, llegó a la Polinesia, ¿no? En muchas crónicas se menciona que es un Inca navegante. Se menciona que este Inca, Yupanqui, no solamente llegó a la Polinesia, sino que llevó muchos de los vestigios que se conocían en el Tahuantinsuyo. Es una de las tantas crónicas, ¿no? Es una de las tantas crónicas. Por eso se le llama el Inca navegante. No, es lo que dicen las crónicas y no hay una forma de poder comprobarlo. Ahora, ¿qué región, profesor, específicamente? A la zona de la Polinesia, ¿no? Recuerden que en realidad Yupanqui es el Inca que logró las mayores conquistas, era un hombre de mucho ímpetu, según, ¿no? Y que esas conquistas lo llevan hasta estas tierras, a cruzar el Pacífico, ¿ya? Eso lo dicen los cronistas y también lo señala un historiador ya fallecido, José Antonio del Busto, ¿no? Autor del libro Tupac Yupanqui. Bueno, mi estimada Leila, hasta ahí, ¿se está entendiendo o no se está entendiendo? Sí se está entendiendo. Perfecto, Leila. Entonces vamos a conocer la teoría australiana. Esta teoría australiana es muy interesante porque usa una prueba geográfica, ¿no? Utiliza la geografía para poder sustentar su postulado, ¿ya? La teoría australiana. Autor de esta teoría es el portugués, ¿ya? No es un australiano como todo el mundo podría pensar. Ah, ya, australiano, no, es un portugués llamado Antonio Méndez Correia. ¿Ya? Ese es su nombre, Antonio Méndez Correia. Y Antonio Méndez Correia señala lo siguiente, o señalaba, ¿no? Que el origen del hombre americano lo vamos a encontrar en Australia, pero Australia es muy grande. No, pues, es que este hombre americano, si bien sale de Australia, pero no es que se viene directo a América, diría Antonio Méndez Correa. No, 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 así no fue. No es que ya él sale de Australia y navega o nada y llegó al toque América. No, así no fue. No es que hizo esto no hizo. Imposible, diría él. Entonces, ¿qué cosa hizo? Bueno, este hombre australiano, para poder llegar a América, tuvo que cruzar otras islas. Entonces salió de Australia y, por ejemplo, se fue a Auckland,
o Tasmania, otra isla, Macquarie, y de ahí, de isla en isla, ¿pasó a dónde? A un lugar muy frío. Hoy día es frío, diría Méndez Correa. Hoy es frío. Hoy es imposible vivir ahí. Pero en la época del poblamiento americano, hace más de 10.000 años, diría Méndez Correa, la Antártida tenía un clima cálido, como de cualquier parte de América. Habían animales, había plantas, flora, fauna, diría Correa. ¿Qué cosa le decían? ¿Cómo la Antártida va a tener un clima cálido? Sí, decía él. La Antártida hacía calor. Y de la Antártida, según Méndez Correa, el hombre iba a llegar a la parte sur de América. No es lo que dice Correa. De la Antártida, el hombre llega a la parte sur de nuestro continente, ¿no? Iniciando todo el poblamiento. Pero la parte sur es muy fría, le decían. La parte sur es la Patagonia. Sí, dijo. Llegó a la Patagonia. Pero por eso es que, dice Méndez Correa, los primitivos pobladores de América los vamos a encontrar en las poblaciones de Patagonia. Ahí está. Entonces Méndez Correa dice, el hombre llegó a la Antártida y en realidad no hacía frío, hacía calor. ¿Y por qué hacía calor en la Antártida? Porque según Méndez Correa, en esa época se estaba dando el óptimum climático. Pregunta que siempre ha venido en examen, ¿no? ¿Cuál es el fundamento que utilizó la teoría australiana? El óptimum climático, el llamado clima óptimo. ¿Qué significa esto de óptimo climático? Es decir, que en esta época la Antártida tenía un clima muy, pero muy cálido, muy ideal para la vida. Habían animales, plantas, y esto permitía o permitió a ese hombre alimentarse, descansar y luego seguir su recorrido hacia América. ¿Y cómo está seguro de eso? Le preguntaban a Méndez Correa. ¿Por qué estoy seguro? Porque he encontrado boomerang, tanto en Australia, Macquarie, Tasmania, Auckland, como en el sur de América. He encontrado gran resistencia al frío. Las poblaciones de la Patagonia resisten el frío más que cualquier americano, diría él. Son grupos que estuvieron acostumbrados a estas bajas temperaturas, ¿no? Un grupo son llamados los tehuelches, a las que Méndez Correa estudia y puede comprobar esa teoría. Y justamente estos grupos vivían en viviendas con forma de colmena para poder mantener una temperatura estable y sobrevivir si en caso el clima se presentaba bien frío. También he encontrado la presencia de esta churinga, que es un instrumento aparentemente utilizado como parte de los rituales que se hacían en estas poblaciones, ¿no? Pero el gran eje de su teoría es el tema del óptimo climático. Sin embargo, para Méndez Correa, esto no ha podido ser comprobado por la geología. La geología hasta el momento no ha podido comprobar que existió un óptimo climático. Hasta el momento no se ha podido comprobar. Muy bien, chicos, o muy bien en este caso Leila, ¿no? Hasta ahí, Leila, ¿alguna pregunta? No, todo claro. Todo claro. Muy bien, Leila. Voy a, antes de seguir avanzando, voy a mostrarte el material de hoy.